Muy feliz noche tengan todos ustedes, mis queridísimos compañeros de travesía. Gracias por estar conmigo esta noche. Les quiero agradecer ampliamente el programa de ayer. Me impresionó. A mí me impresionó no solo la acogida que tuvo, sino toda la respuesta que generó. El vivir versus sobrevivir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y yo lo único que espero es que les sea útil, que les pueda ser muy útil y que ese sea el tema. Que haya resonado de esa manera, me habla de una esperanza importante en el ser humano y en la humanidad y en el género humano. Así que qué bueno, gracias. El temazo de hoy para cerrar la semana es espléndido. Vamos a hablar de lo que no se dice, nunca existió. Lo que no se dice, no existe. Así que vamos a hablar del decir. Vamos a hablar de ese decir. Así que póngase usted absolutamente alerta, porque aquí tenemos un gran tema que nos va a ser de mucha utilidad. Lo que no se dice nunca existió. Hoy vamos a hablar del decir. Del decir. Porque yo trabajo, mi fuente de trabajo, mi material de trabajo es lo que usted me dice. ¿Cierto? De repente su material de trabajo con el cual yo logro conmoverte, con el cual yo logro indagarte, con el cual yo logro cambiar cosas, poner luces en los sitios oscuros, es a través de el decir. Por lo tanto, estamos entrando en el mundo de la palabra. Claro, hay una cantidad de símbolos no verbales que evidentemente están llenos de contenido. Eso no cabe duda. Pero sin duda tienen que estar enmarcados dentro del decir de la palabra, porque nosotros además somos biomíticos. Y si somos biomíticos, somos biológicos, somos seres biológicos, inevitablemente. Somos seres biológicos y somos seres míticos. ¿Qué quiere decir míticos? Que encapsulamos nuestra vida en historias. Nuestra vida está trazada en historias. Por lo tanto, entrar en esas historias es una forma de entrar en tu mundo, de entrar en tu vida y a partir de eso, pues, poder ordenar lo que está desordenado, iluminar lo que está oscuro, etc. Muy bien. Dicho esto, es importante que tú sepas, como lo hemos hablado antes, que la palabra tiene poder. La palabra tiene un inmenso poder energético, porque además sale de ti, porque además viene llena de contenido. Entonces una palabra no es meramente el significado de la palabra, sino cómo tú ya dices, lo que llaman la prosodia, el cómo tú la interpretas, el cómo tú le vas dando tonos, tonalidades, fuerza, y todo eso va a generar, por supuesto, un discurso de algún tipo de contenido. Esto es importante primero para saber que si todo eso es tan sagrado, yo tengo que tener cuidado con lo sagrado. Yo no puedo estar en todas partes contando mi vida. Porque primero que todo, el contenido de mi vida es absolutamente sagrado porque es un contenido vívido. Y por lo tanto, a todo el mundo no le interesa el contenido de mi vida. No le interesa, o por lo menos no le interesa para buenos fines el contenido de mi vida. Entonces hay que tener un juego o por lo menos un espectro de saber cuándo digo y cuándo no digo las cosas, o hasta dónde digo las cosas. Eso es muy importante. Pero sin embargo, la capacidad que tiene el individuo de decir lo que siente, de decir lo que piensa, de expresar lo que tiene dentro, está totalmente comprobado ya, es profundamente sano. Profundamente sano. ¿Por qué? Porque de alguna manera ese decir es el que permite desplegar tu percepción, tu visión del mundo, tu opinión de las cosas, y de alguna manera todo eso empieza a definirte. Cuando estas cosas no salen, cuando algo se queda atorado en ti, es como cualquier elemento que se queda energético que se queda atorado en ti. ¿Quién lo va a tratar de sacar? ¿Quién lo va a tratar de desalojar? ¿O quién lo va a tratar de desenrollar? El cuerpo. Entonces el cuerpo te manda un accidente o una situación de enfermedad que de alguna manera desate o termine de desanudar todo lo que hemos visto. Y de ahí se han desarrollado cantidad de disciplinas científicas, alternativas, importantes, que tienen que ver con ese contacto de emoción con palabra,
con hecho y cómo eso todo se va conectando y cómo el cuerpo de alguna manera va reaccionando a ciertos eventos de tu vida. Y nos vamos entonces a Alice Miller, que en algún momento dijo que toda biografía se convierte en biología. Toda biografía se convierte en biología. Llámese la historia de tu vida, tarde o temprano tu cuerpo la va a contar de alguna manera. Bueno, porque yo de niño fui asmático y luego entonces de adolescente tuve problemas con no sé, las mujeres con la menstruación, el hombre con, no sé, con problemas con la micción. Y entonces, bueno, eso fue muy duro. Luego ya en la preadultez tuve un problema de riñones, por ejemplo, o de espalda. Tuve un problema de espalda porque creo que había una lesión, no estaba funcionando bien, y eso me llevó años en mi vida de dolor, de trabajo y de cosas. Y luego, bueno, hoy en día soy una persona hipertensa. Bueno, eso es una historia. Ese historial no solo se queda en el cuerpo, no, ese historial es una manera que el cuerpo utiliza, óyemelo bien, una manera que el cuerpo utiliza para narrar una historia de tu vida. Que si hay una persona que pudiera ver la integralidad del individuo y no nos viera por pedazos, sino que nos viera como un ser integral, de pronto se detendría. Vamos a detenernos en la espalda, chicos. ¿Y desde cuándo empezó lo de la espalda? ¿Y por qué lo de la espalda? ¿Y cómo era el dolor de la espalda? Y seguramente que ese capítulo, además convertido en palabras, convertido en historias y convertido en narraciones, se va a convertir en un hecho interesantísimo en la vida. Pero cuando hablo interesantísimo, estoy hablando interesantísimo porque va a arrojar una cantidad de información que tú puedes analizar y cambiar, analizar y ponerle luz, iluminar, verlo de nuevo y comprenderlo. Y cuando el ser humano comprende, el cuerpo se alivia, porque el cuerpo es un mecanismo de comunicación. Cuando tú comprendes algo del cuerpo, es cuando te cae la locha. Cuando te cae la locha, que decíamos en venezolano, y eso tiene que ver con los teléfonos públicos, ¿verdad? Que te caía la locha porque los teléfonos públicos se manejaban con lochas. Ay, me cayó la locha, es que hizo clic y ahí te dieron el tono. Bueno, cuando te pasa eso en el cuerpo, hay una historia que yo estoy narrándote a partir de mi cuerpo, porque mi cuerpo está hablando y yo lo que necesito es traducirlo. Ahora, cuando yo me quedo, que es como se queda la mayoría, perdón, y no porque la mayoría sea mala, ni bruta, ni tonta, ni nada, sino porque la mayoría depende de cómo nos han criado culturalmente. Entonces pareciera que el cuerpo está totalmente alejado de la mente y la mente está alejada del corazón y el corazón está alejado de las emociones y aquello es una cosa absolutamente loca. Entonces la mayoría de la gente te cuenta esto para decirte que ha tenido muy mala suerte, que no ha tenido una buena salud, que no vino con esa barajita, pues. Yo no traje esa barajita, no, la barajita de la salud no la traje porque toda mi vida ha estado marcada por enfermedades y dolores muy grandes. Ah, qué bello. Qué bello, nos vamos a quedar con esa. Ahí es donde uno, como terapeuta, pues, hay algo de uno se aviva. Porque dice, espérate, hay una historia. Y una historia que tú no sabes. Y como no la sabes, no la dices. Esa historia, en la medida en que la digas, esa historia se moviliza. Y en la medida en que se moviliza, empieza a generar información. Cuando hay información, hay comprensión. Cuando hay comprensión, hay calma. No lo puedo decir más fácil. Es decir, no lo puedo decir de una manera más sencilla. El cuerpo es un mecanismo de información. Tú lo vas llenando de información que si no la dices, no la expresas, no la pones en el tintero, esa información se queda trabada allí. Y entonces lo que hace uno es juzgarla. Entonces uno la enjuicia por el dolor que te causó o por cualquier cosa. No va por ahí. Ahora vamos a hablar de lo que no se dice, pero vamos a la pausa. Continuamos, mis queridos amigos. Fraga en Éxitos está con ustedes hoy con un temazo. Lo que no se dice no existe. Lo que no se dijo
Nunca existió. Ok. Cuando nosotros estamos pues, primera conclusión. Cuando usted tiene una historia personal reflejada a través de los padecimientos de su cuerpo y usted esa historia no la sabe interpretar, llámese, no la dice, no le encuentra una historia. Esto no hay que saber medicina, ni saber con los músculos y los huesos del cuerpo, no. Esto lo que hay que saber es qué pasó conmigo y esta enfermedad. Porque esto empieza a tener una historia. Y esa historia empieza a hablar y a decir, no solo eso, porque eso es el síntoma. El dolor y la operación y todo, eso fue el síntoma. Sino te va a hablar de todo lo demás. Y eso habla de ti. Y cuando habla de ti te conoces. Y cuando te conoces empieza todo a tener sentido. Ok. Una de las enfermedades más crueles del ser humano es la adicción. Adicción. Es más, hay especialistas que dicen que todo ser humano es adicto a algo en esta cultura. Porque esta es una cultura que de alguna manera se enarboló en base a que tú tuvieras adicción a algo. A algo. Desde el celular hasta el otro, hasta comer, hasta el dulce, hasta las adicciones duras y difíciles, que son las adicciones que tienen que ver con los químicos o las adicciones que tienen que ver con las sustancias o con cualquier otra cosa, con el alcohol, etc. Entonces, ¿qué pasa? Cuando entramos en ese mundo de adicciones podemos irnos a la terminología, que no es exacta, pero que ya dice mucho. Adicto, adicere, dice en latín. Adicere, a sin, dicere decir, sin decir. Por lo tanto, y esto ha sido además estudiadísimo por personas que tienen alta calificación en cuanto a seguimiento y trabajo con personas adictas. Comenzamos porque una persona adicta no tiene contención. Es decir, no tiene límite. Por eso es adicta. Cuando usted no tiene límite para comer, cuando usted no tiene límite para amar, cuando usted no tiene límite para cualquier cosa, usted es adicto porque no tiene nada que te contenga. No tienes esa cosa que dice, ay, ya me llené. Ya no, a mí me encanta la arepa, pero ya me comí 4, no puedo más. Eso es un límite. Y eso es una contención. Cuando esa contención no existe, tú entras en el campo de la adicción. Tú estás en manos de la sustancia. Bien, adicere es cuando eso no se dice. Que hoy en día lo que tenemos que hablar es qué nos dice la adicción. ¿Qué representa la adicción? ¿Qué está representado en esa comida que tú no puedes parar de comer? ¿Qué está representado en esa bebida que tú no puedes parar de beber? ¿Qué está representado en esa sustancia que tú no puedes dejar de consumir? ¿Qué está en el trabajo que no puedes dejar de trabajar? Cuando tú eres capaz de conversarlo, de decirlo, eso empieza a existir en tu vida. Pero no existir como hecho enfermo, que lo es, sino como un hecho que para mí empieza a tener sentido, coherencia, y que de alguna manera empiezo a leerlo de una manera clara. Y cuando yo empiezo a leerlo de una manera clara, yo tengo que registrarlo en términos de una situación que estoy viviendo. Fíjense ustedes, en las adicciones, en el adichere de la vida, ¿cuáles son los centros que han triunfado? Triunfado quiero decir, que han tenido mayor estadística en cuanto a resultados positivos de remisión de esta enfermedad. Los alcohólicos anónimos, los grupos de 12 pasos. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, por una cantidad de razones maravillosas. Primero porque han hecho un trabajo estupendo y todo lo que tú quieras. Pero a mi entender, porque lo primero que tú haces cuando tú llegas a Alcohólicos Anónimos, a drogadictos, drogadictos anónimos, cualquier anónimo, que los hay de todo, tú lo primero que llegas, te sientas, te presentas
y dices lo que te pasa. Y todo el mundo va a estar totalmente atento a lo que te pasa. Y tus palabras empiezan a tener entonces un sentido, una vibración y además una resonancia en ese grupo. Y es a partir de allí cuando tu estancia en un grupo de alcohólicos anónimos, de codependientes anónimos, por ejemplo, empieza a tener brillo, porque tú te van cayendo las lochas, vas dándole cuerpo a todo esto, y además vas a ir todas las semanas, porque todas las semanas vas a encontrar cosas distintas, y además te van a poner un padrino, porque esa persona que te va a padrinar va a ser una suerte de lazarillo, porque tiene más años que tú en limpio de la sustancia o de lo que sea, y es una persona que te va a estar preguntando cosas, que va a estar pendiente de ti, que te va a citar a tomarte un café para que tú comentes cómo te ha ido en esta semana o en estos meses o en estas 8 semanas o en estos 20 años de haber dejado o estar limpio pues de la adicción. Entonces eso empieza a existir. Fíjense que lo primero que hacen los adictos es jugar a que ellos no son adictos. La primera excusa del adicto es que yo puedo con esto. Déjame decir, no, yo puedo con esto. Yo no necesito ayuda. Yo con esto puedo. Porque hacen el que no existe. Por lo tanto, no hablan de hecho. Por eso, amigos queridos, el mejor regalo que yo te puedo dar el día de hoy es que como conclusión tú te puedas llevar el hecho de que el que alguien hable de sí, al que alguien encuentre a alguien, repito, o algo para hablar de sí. Y digo algo porque, bueno, los estoicos hablan de un diario. Yo sigo el estoicismo a través del diario. Yo tengo 10 años en mi vida. Yo toda la mañana me levanto y voy para el diario. ¡Ey! No es un hola querido diario, ¿cómo está? No. Es un ¿cómo estoy? ¿Cómo me siento? ¿Qué pasa? Porque esta gripe tiene 2 golpes. Porque me fui con gripe y llegué con gripe. Y empiezo de alguna manera a hablar lo que veo, lo que siento, el cómo me siento. Y cuando lo leo, eso da información. Y no porque yo tenga experiencia terapéutica, da información siempre. Igualmente, no que yo tengo un amigo, yo tengo muchos amigos, pero tengo un amigo o una amiga con quien cuando yo hablo me ilumino. Ah, bueno, qué maravilla. Y el que no va y lo paga, porque eso no es un gasto, es una inversión. No, yo tengo un psicólogo, o tengo un terapeuta, o tengo un psiquiatra, o tengo alguien con quien voy todas las semanas y de alguna manera siempre me ayuda. Pero ¿qué hablas toda la semana? A veces en silencio, a veces pasan minutos en silencio y eso está lleno de contenido. Entonces, siempre hay que hablar. Si tú quieres ser un buen padre, una buena madre en el tiempo que corre, tú tienes que tener los puntos de contacto para llegar a esos muchachos. Y eso no implica otra cosa que la curiosidad para entrar en su mundo y la curiosidad para poder preguntar en lugar de juzgar. Y que eso te abra el mundo del decir. Y por ahí te vas. Y tú vas a encontrar entonces que vas a tener un hijo que aprendió a decir. Por lo tanto, empieza la existencia de ese ser dentro de la familia. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Que las familias hay adolescentes, preadolescentes, pubertos, que no existen. Óyemelo bien, no existes. Porque cuando tú les preguntas a los padres, ellos solo saben sus resultados escolares, académicos, pero no saben qué está pasando en el mundo de ellos, de esos chamos. Pero no porque sean malos padres, sino porque no entendemos que esto tiene que ver con una viabilidad que hay que abrir. Y esa viabilidad tiene que ver con el decir. Y tenemos que volvernos seres que dicen, ¿me voy ya? No. ¿Terminó el programa? Ah, me queda uno. Ah, qué bueno. Vamos a la pausa, porque vamos a ver qué dicen ustedes. Ya venimos.
Muy bien, mis amigos, continuamos. Este es un temazo. Ojalá yo pueda ser lo suficientemente iluminado para poderles comunicar lo importante de este tema. Por eso los estoicos dicen, tú tienes que tener un centro de drenaje permanente de lo que te pasa. No solo para escribirlo, porque ya escribiéndolo hay algo que sale, sino luego leyéndolo. Y que tú puedas de alguna manera coordinar lo que estás leyendo y vas a encontrar una cantidad de información maravillosa que en lugar de quedarse en el cuerpo para que empiece a gritar, porque el dolor es un grito del cuerpo. Y el dolor tiene, el cuerpo tiene que gritar algo cuando no encuentra ningún tipo de respuesta, cuando no encuentra ningún tipo de interacción. ¿Entienden? Entonces, los estoicos dicen, cómprate tu cuaderno. Eso no es un querido diario, por lo tanto no tiene que ser una cosa secreta, que tú tengas que meterle llave y ponerlo en una caja fuerte, sino que es un cuaderno, simplemente. Por supuesto, confía en la privacidad que tú has generado en tu casa, porque debería ser tuyo, pero si alguien lo lee, lo más probable es que ni lo entienda. Pero ese diario y ese hábito a diario de tener 10 minutos para poder sacar lo que sientes, lo que te preocupa, lo que te ocupa, lo que te llama la atención, empieza a ser ese amigo, ese terapeuta, esa persona. Claro, no cumple con todo, pero te va a ayudar mucho a no dejar cosas atascadas dentro de ti que te vayan a llevar siempre a tener un padecimiento de cuerpo que a lo mejor no es grave, pero es muy fastidioso. Es muy fastidioso. Entonces, tenemos que buscar. Puede ser un buen amigo, a lo mejor es mi mamá, a lo mejor es mi papá. No es lo común porque papá y mamá no, ¿cómo te digo? No están diseñados culturalmente para ello. Lamentándolo mucho. Pero pueden ser, se han visto casos, el cuerpo va a gritarlo si no lo haces. Entonces, esto para los adictos, como lo expliqué, es fundamental. Y para todos, cuando ocurre un accidente aéreo, no estoy hablando de que el avión se mataron todos, no. Un accidente aéreo fundamental, terrible. Inmediatamente todas las líneas aéreas del mundo van a buscar tener van a ser como digamos así, un operativo de emergencia en cuanto a apoyar a esa gente que quedó viva o la gente que vivió el trauma con el miedo a morirse. ¿Y qué hacen? ¿De qué se trata el tratamiento en todas partes del mundo? Buscar unos terapeutas que van a hacer una terapia de grupo, y en la terapia de grupo cada quien va a expresar cómo lo vivió. Cuando tú estás oyendo cómo lo vive el otro, y el otro, y el otro, y la otra, y la otra, y la otra, y la otra, empiezas a minimizar o a poner en su justa medida lo que tú viviste. Y eso va permitiendo saber, 1, que no estás solo, 2, que va a pasar, 3, que no fue tan grave como tu mente lo pudo magnificar, y eso va a permitir que eso entre perfectamente en el contexto. Vamos a ver las preguntas. Carlos, le dije a mi vecina que su hija de 6 años me persigue por atención a riesgo de parecer mala. Está bien. Está bien. Ojalá se lo hayas dicho en buen momento y se lo hayas dicho en buen tono. Porque a veces decir las cosas, esa es otra cosa, se nos convierte, eso que es muy importante lo que tú estás diciendo, muy importante, dicho en un momento de tensión, es un juicio. ¿Ves? Dicho de una manera amenazante, es yo tengo el poder y tú no. Es una soberbia. Entonces también hay que saber decirlo. Pero lo que tú dices es real. Carlos, ¿qué se puede hacer ante el mutismo de mi pareja que piensa que nadie le interesa su vida? Háblale de la tuya. Háblale de la tuya. La única manera de sacar a alguien del mutismo es poder, 1, hablar de una manera no dramática,
absolutamente fluida, sentida de la vida de uno, sin esperar de la otra persona otra cosa que te escuche. En esa medida de que él se vuelva un atento y sensible escucha de tu vida, él va a empezar a movilizar la de él. Eso siempre es un recurso maravilloso. ¿Tú piensas que aquellos secretos familiares causan efectos en las generaciones sucesivas? Pero por supuesto, porque esos secretos familiares se van convirtiendo en pesos, sombras. Son las famosas sombras. Y esas sombras las vamos heredando como heredamos los ojos azules, o los ojos verdes, o los ojos marrones, o los ojos negros. Las vamos heredando y tenemos que cargar con ellas. Y tenemos que ver qué hacemos. Carlos, mi hija, después de 3 años de no querer estar cerca de mí, volvió y solo llegó, no conversó conmigo para explicarme lo que le originó su actitud. ¿Cómo debo tomar eso? Espérate. Date el tiempo. Cuando puedas, cuando estén en armonía, perfecto, todo chévere, dile de una manera absolutamente suave, pero adulta: mi amor, entre nosotros pasó algo, yo no sé qué pasó, y de verdad mi corazón quisiera en algún momento saberlo, pero lo dejo a tu criterio. Pero quiero que sepas que yo estoy atenta. Ya. Y lo sueltas. Muy bien. Con terapia se puede controlar la angustia sin aún saber qué lo causa. Claro. Porque en la terapia va a haber alguien que te escuche. Cuando hay alguien que te escucha, hay algo que te ama. Y ese algo que te ama empieza de alguna manera a actuar en todo lo que está pasando. Muchas gracias, Carlos. Me dejas reflexionando. Gracias. Es una joya tu explicación de este temazo. Gracias. Me pasó que por hablar para no sentirme rechazada, humillada, empecé a somatizar y estuve 3 años con crisis de salud. Por no hablar. 3 cirugías, parálisis facial, ataques de pánico, y me llevó años con la psicóloga. Hace 5 años, porque es demasiado lo que debo hablar. Así es, mi amor. Así es. Lo sé que es así. Y si es el cumpleaños de tu pareja y él decide pasar todo el fin de semana afuera, bueno, eso hay que hablarlo. Eso hay que hablarlo. Eso es lo que no te puedes hacer, es la loca. Tienes que hablarlo. Hola, la negación del dolor de pérdida por muerte de la pareja puede volverse adictiva. No solo puede volverse adictiva, un duelo no elaborado puede generar cualquier tipo de somatización severa. Porque de alguna manera es filtrar toda tu vida de tristeza, de una tristeza que no tiene movimiento. ¿Y qué le pasa? Lo que le pasa a una casa que está húmeda, que de alguna manera las filtraciones empiezan a manchar las paredes, luego entonces viene se escarcha la pintura, luego viene se vuelve muy sensible el friso hasta que se cae. Hay que tener cuidado con eso. Hola, la negación del dolor. Ok, esto ya está. ¿Cómo puedo controlar la ansiedad, Carlos? Bueno, ese es otro programa y eso es un tema muy importante. Pero yo te voy a dar el elemento en el cual yo tengo toda la fe y la esperanza y creo que es el gran elemento, la respiración. Y es gratis. La capacidad de aprender a respirar, de saber respirar, de respirar adecuadamente, de utilizar ese recurso que es gratis y es tuyo, es lo que te va a ayudar con la ansiedad enormemente. Y luego un buen profesional. Es muy importante ir donde un buen profesional, un psicólogo, un psiquiatra, que realmente te pueda ayudar en la canalización de esto. Pero siempre va a tener que ver. Me pareció importante decir mi incomodidad porque era mi derecho. ¿Este viene de dónde? Bueno, de alguna parte. Está bien. Está bien. Yo puedo decir mi incomodidad siempre porque ahí entonces mi incomodidad existe. Y eso es válido. Siempre y cuando no me lleve por delante otras cosas. Es decir, puede ser con respeto, puede ser con educación, y yo puedo estar en el centro de la vida diciendo, mira, esto no me gusta, esto me parece incómodo, esto no me parece que es lo justo para mí, esto no es lo que yo quiero consumir. Válido. Perfectamente válido. Pero hay que aprender a decir. Como hay que aprender a callar,
en momentos donde no es oportuno, en momentos donde no me han pedido que hable, en momentos donde mi vida no puede ser protagonista. Hay una cosa, y eso tiene que ver con la ansiedad, por supuesto. Hay personas que frente a algo, por ejemplo, te acaban de dar la noticia de la muerte de alguien importante y tú la comunicas, oye, se murió fulanito de tal, qué cosa, y empiezas de pronto a llorar. Y esta persona se pone tan nerviosa que de manera ansiosa empieza a contar cosas de su vida. Ay, a mí me pasó lo mismo con mi tía, cuando me murió mi tía fue una cosa horrible, yo no he podido dormir tranquila porque entonces yo me despierto 20 veces en la noche. ¡Ey! Eso no viene al caso. Estás hablando de una cosa que no viene al caso, que no es importante, que no es válida, que no es sostenida. Ahorita lo importante es el dolor de la amiga, punto. Y si eso te causa ansiedad, entonces abrázala y hácelo saber. Ay, a mí también, a mí todas esas noticias me causan ansiedad, pero estoy contigo. Amigos, me tengo que ir, todos muy contentos de haber estado con ustedes, de haberlos recibido en Fraga en Éxito, y además les recuerdo que aquí se les quiere mucho, se les quiere bien, se les quiere siempre. Hasta la próxima sonrisa, que espero que sea el próximo minuto. Conmigo será en la próxima emisión de Fraga en Éxito. Feliz fin de semana, Dios los bendiga, gracias.